de endocrino. Y yo tuve la oportunidad de revisar el examen que dieron este año los chicos de ENA, y solamente, hasta donde yo revisé el examen, porque no lo revisé totalmente, pero solo en el inicio del examen vino como 3 a 4 preguntas solamente de hormonas tiroideas en el examen de ENA. Entonces, de hecho, es un tema súper, súper importante a nuestro futuro también, en los exámenes que vamos a tener que hacer, ¿no? Y hoy día yo solamente voy entonces a abordar 4 subtemas, que es la anatomía, la fisiología, producción, transporte y metabolismo de las hormonas tiroideas y la acción de las hormonas. En una otra oportunidad, ahí voy a entrar más en la parte clínica, que sería hipertiroidismo y hipotiroidismo, que es lo que ellos preguntan más en los exámenes, ¿no? Pero para saber los trastornos patológicos es importante saber lo básico. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de ciencias básicas, ¿no? Y eso también preguntan en los exámenes. Así que, chicos, vamos a empezar entonces. En la parte de anatomía, aquí yo voy a empezar entonces con la embriología. Embriología, la verdad, nunca fue una cosa que me gustó mucho, me llamó mucho la atención cuando llevaba en los cursos ahí en primer, segundo año más que todo. Pero con el tiempo vi que es muy importante cuando uno sabe cómo se originó un órgano, porque cuando te das cuenta cómo él se originó, cuando vas a estudiar la fisiología y fisiopatología de las enfermedades, vas a hacer mucho sentido, ¿no? Ahí no vas a tener que memorizar tantas cosas, porque mucho se hace sentido cuando uno entiende la embriología, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte. Entonces, el origen de la glándula tiroides, primeramente, que es la primera glándula endocrina que aparece durante el desarrollo embrionario, ¿no? Y en el ser humano puede identificarse con solamente 16 hasta 17 días de gestación, pero el feto todavía va a depender de la hormona de la mamá, ¿no? En las primeras semanas. Es muy importante, entonces, que una mujer embarazada tenga aportes suficientes de las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, su origen es el origen endodérmico, ¿no? Sabemos que aquí no tiene, solamente en Zoom, yo creo que tiene como hacer... Ah, ya, genial, aquí tiene. Un momentito, chicos, voy... Aquí, genial. Entonces, el origen es endodérmico de esta glándula. Sabemos que hay 3 capas, ¿no? En el desarrollo embrionario, que es la capa ectodérmica, mesodérmica y endodérmica. Entonces, viene de la capa endodérmica. Ella tiene una forma de apéndice, ¿no? Como podemos ver en esta imagen de aquí. Y ella se va a originar en la cuarta y la quinta bolsa faríngea. Y aquí, en esta imagen, también podemos ver el trayecto que hace de acuerdo al desarrollo. Entonces, ella viene de ese agujero ciego, que justamente está por aquí, y ella tiene toda esa trayectoria, ¿no? Como vemos aquí también. Pero con el tiempo, ese camino se va desapareciendo, ¿no? Hasta que ella solamente, como que su parte final es la que va a dar la forma de la glándula, así como cuando nacemos, ¿no? Y entonces tenemos toda esa trayectoria. Pero hay algunos problemas congénitos que muchas veces por alguna falla, ¿no? Justamente en ese camino que hace, puede surgir remanentes ectópicos de la glándula tiroidea en la parte sublingual, por ejemplo, ¿no? O en ese camino migratorio. Incluso tenemos ese lóbulo piramidal, que es justamente un remanente de ese percorrido que hace, ¿no? En el desarrollo embrionario. Entonces, aquí migra caudalmente seguindo esse caminho, ¿no? E hacia los 40 a 50 días alcanza entonces su localización anatómica definitiva, ¿no? Y en el adulto pesa aproximadamente 20 gramos, ¿no? En el adulto. Y la síntesis de la hormona tiroidea en el feto empieza en la semana 11 de gestación, ¿no? La glándula empieza a surgir en los días 16 y 17, como había mencionado, pero la producción de hormona comienza más o menos en la semana 11 de gestación. Así que hasta esa semana el feto depende totalmente de las hormonas maternas, ¿no? Y también vamos aquí a mencionar adelante ahora la estructura, ¿no? La estructura de nuestra tiroides, ¿no? Entonces, ¿cómo está ubicada, no?
ela tem dois lóbulos aqui, lóbulo esquerdo e direito, que está conectado por istmo, ou também conhecido o lóbulo piramidal. E justamente essa função entre lóbulo esquerdo e direito é a região do istmo, não? Aqui como vemos. E como que está ubicada, não? Está colocada delante da tráquea, não? Por delante da tráquea. Em la parte superior está entre o cartílago cricoides, como vemos aqui, e na parte posterior, inferior, na parte superior, cartílago cricoides, na parte inferior, ela é a escutatura supraesternal e também é muito vascularizada, não? Então, é uma das glândulas mais vascularizadas que temos em nosso sistema endocrino, não? E aqui, então, vemos que na parte posterior da glândula temos como 4 granitos, ¿no? Em cada parte do lóbulo, esquerdo e direito, que são as glândulas paratiroideas, ¿no? Que também são muito importantes aí para a parte do cálcio, ¿no? Que nos vai ajudar com isso. Agora, hablando de sua circulação, então, quais são as artérias que conformam a glândula tiroides? Então, aí temos aqui temos a artéria, o tronco, ¿no? De la artéria, o tronco brachiocefálico, ¿no? Que então vai ter a artéria carótida comum e que depois se vai ramificar em artéria carótida externa e interna. A artéria carótida externa tem uma rama que vai ser, na verdade, a primeira rama que vai sair, que é a artéria tiroidea superior, que está responsável por irrigar toda a parte superior da glândula. Depois, nós vamos ter a artéria subclávia direita e a esquerda, ¿no? Recordando que todas elas vão sair de caiado aórtico. Então, aqui, quando temos a artéria subclávia, por exemplo, temos um dos troncos que é o tronco tirocervical. É uma das ramas que é o tronco tirocervical. E a rama mais importante do tronco tirocervical é a artéria tiroidea inferior, que vai irrigar a parte inferior. E se diz que mais ou menos 10% das pessoas têm uma terceira artéria, que é a artéria tiroidea ima, ou conhecida também como artéria tiroidea média, não? Então, essas são as principais artérias que irrigam nossa glândula. Agora, sobre a inervação, ela vem do nervio vago, aqui temos o direito e o esquerdo, não? E vai sair uma ramita deste nervio vago, que é o nervio laringo recorrente, que é muito importante, especialmente em algumas cirurgias que se fazem a nível dessa região de cuello, e que se tem que tomar muito cuidado, não? Porque se se corta este nervio, vamos ter problemas muito sérios, incluso na deglução, não? Então, é muito importante este nervio, saber a ubicação anatômica dele, não? Ele basicamente dá uma volta na glândula, não? Como podemos ver aqui. E juntamente com os testículos, a glândula tiroidea, ela é a única que se pode examinar por palpação. Quizás alguns chicos aqui já tiveram semiologia, então, basicamente, no sistema endocrino não tem muita coisa que examinar fisicamente, não? Pero a glândula tiroides é uma das únicas glândulas aí que sí se pode evaluar, não? Na parte semiológica, não? Então, isso também é muito importante. E agora, agora ingressando dentro de nossa glândula, a unidade funcional de nossa glândula são os folículos tiroideus, não? Então, a glândula tem muitos e muitos folículos. Então, aqui, nesses cortes histológicos, podemos ver como se conforma um folículo, não? Que é uma forma redondeada. Aqui temos os tirocitos, não? Que são as células mais importantes de nossos folículos. Aqui, na parte interna, temos o coloide, não? E aqui na parte, então, que temos nossa matriz, ¿no? Aí, alrededor vamos ter uma cápsula, porque nossa glândula tiroides é conformada por uma cápsula. E entre um folículo e outro temos células muito importantes também, que são chamadas as células C. Essas células C, generalmente, elas estão como que em las pontitas aqui, como se vê, não? E elas são muito importantes porque são responsáveis de produzir algo muito importante, não? Que as células parafoliculares, que é a calcitonina. Então, que também vai ser parte da regulação de nosso cálcio, não? É muito importante. Então, aqui também podemos ver
los vasos sanguíneos, ¿no? Que están justamente en contacto con los folículos. Entonces, en este corte también que me parece muy interesante, como podemos ver, tenemos el coloide. Aquí tenemos las células que revisten el coloide, ¿no? Que son células básicamente cuboides, ¿no? Pueden ser un poquito alargadas también. Y aquí en la parte que están al costado, justamente entre un coloide y otro, tenemos las células parafoliculares, o también conocidas como células C, y los vasos sanguíneos que están justamente aquí, ¿no? Y aquí dentro del coloide es donde las hormonas van a ser producidas, ¿no? Y eso vamos a estar hablando enseguida. Es importante también saber que los tirocitos tienen una, si podemos ver justamente aquí, tienen una conformación polarizada, ¿no? Justamente en esa parte que está relacionada con los vasos sanguíneos, es su parte basolateral. Y aquí donde está en contacto con el coloide es su parte apical, ¿no? Y eso es muy importante cuando vamos a revisar cómo se producen las hormonas tiroideas, ¿no? Entonces, ahora hablando específicamente de la parte de fisiología, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se produce las hormonas? ¿Cómo que todo empieza? Si se recuerdan, ¿no? Endocrino, aquellos que ya llevaron endocrino saben que básicamente todo en nuestro organismo funciona por feedback, ¿no? Hay feedback positivo, pero mayormente la regulación de las hormonas se da por feedback negativo, ¿no? Aquí es un perfecto ejemplo. Todo empieza en el hipotálamo, ¿no? Entonces, ahí en nuestro cerebro tenemos el hipotálamo, ¿no? Tenemos unas células muy importantes en el hipotálamo que van a conectar directamente con la hipófisis, ¿no? Que es una glándula muy importante, chiquita también ahí. Y justamente esas neuronas son responsables, entonces, por producir el TRH, ¿no? Que es, él va a estimular la producción en la hipófisis de la TSH. La TSH es la hormona estimulante de tiroides, ¿no? ¿Y cómo que empieza entonces? Hay una señal que va a hacer con que mi TRH, que es producido en mi hipotálamo, essa señal vai então estar actuando em mis células de la hipófisis, que são responsáveis, por produzir mi hormona estimulante de tiroides, não? Então, elas, por sua vez, vão a estimular mi tiroides, não? Que vão produzir as hormonas tiroideas T4 e T3. E quando eu tenho quantidade dessa hormona em minha circulação sanguínea, vai ter uma resposta como o feedback negativo. Então, vai transmitir um mensagem dizendo, já, não mais, já tenho hormona suficiente. Então, hace esse tipo de señal negativa para que o hipotálamo e a hipófise possam deixar de produzir a quantidade de hormônios, não? E como que funciona todo isso? Basicamente por receptores. E aí podemos, eu me acordo muito de Bioc, não? Em primeiro ano, porque em Bioc 2, que não, foi em segundo ano, aí aprendemos os receptores, não? E basicamente todo funciona com receptores, farmacologia também, todo está relacionado com receptores, não? E os receptores, tanto de la TRH como de la TSH, são acoplados à proteína G. Então, é uma proteína, é um receptor transmembrana de 7, que tem 7 como ubicações, assim como uma função com 7 ubicações em la membrana que vai relacionar o exterior com o interior. E esse receptor internamente se vai acoplar a uma proteína G. Essa proteína G tem suas subunidades, não? E vai, mais que todo, transformar a RTP em RDP. Então, vai usar um fosfato de energia para, então, fosforilar outras coisas, não? E isso tem muito que ver com o tipo de proteína G. Se vocês se acordam, é a proteína GA, a GQ e a GS. A proteína GS, perdão, é a GS, a GI e a GQ. A GS, que está relacionada, entre outras hormonas, com a TSH, então vai estimular ou vai ter um efeito em la adenilatociclasa, que vai ser meu segundo mensageiro. E a adenilatociclasa, então, me vai utilizar a via de señalização de AMP cíclico, não? Agora, a TRH, que é de nosso hipotálamo, vai usar a proteína RQ, que vai usar a via de sinalização ou como segundo mensageiro a fosfolipasa C e o diacilglicerol, não? E todo isso tem que ver com
aí la conductancia del calcio, ¿no? Que vamos a tener dentro de la célula, ¿no? Entonces, de todo este R, el principal estimulador de la síntesis y secreción de la TSH, de las hormonas tiroideas, es la TSH, ¿ya? Es la principal. Y las hormonas tiroideas vão inibir más que todo la hipófisis, de una forma menos intensa el hipotálamo, pero más intensamente la hipófisis, ¿no? Pero no es solamente las hormonas tiroideas que vão inibir este R. Este R também pode ser inibido por la somatostatina, la dopamina, que são também produzidos em nosso hipotálamo, pero sus efeitos fisiológicos não são tão importantes ou não são tão intensos quanto por el bloqueo de las propias hormonas tiroideas, ¿sí? Ahora, sobre los receptores, ¿no? Dijimos que el receptor de TRH, que es producido en nuestro hipotálamo, él está relacionado con la señalización del tiacilglicerol, ¿no? Del diacilglicerol y de la fosfolipasa, sí. Y aquí podemos ver un esquema. Entonces, el mismo que había mostrado en la anterior foto, que utiliza el GTP y se transforma en GDP, que va a dar energía entonces a mi fosfolipasa, que es mi segundo mensajero, ¿no? Y ahí va a tener una serie de señalizaciones para que mi calcio pueda salir de mi retículo, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, pero el diacilglicerol que va a se transformar va a tener más un fósforo ahí agregado. Entonces, eso va a abrir, entonces, justamente el receptor en el retículo para salir el calcio, y el calcio entonces va a tener sus acciones muy importantes de ahí. Entonces, esa es la reacción que ocurre para que en el receptor de TRH en la hipófisis. Ahora, cuando yo produzco la TSH va a actuar en mi glándula tiroides, justamente también por la proteína G, pero GS, ¿no? No se olviden la GS. Aquí es la GQ y aquí es la GS. E la GS, como segundo mensajero, me vai utilizar a adenilatociclasa, que então vai fosforilar el AMP cíclico para então ter aqui suas funções, ¿no? De sinalização. Uma coisa que é muito importante, ¿no? É que a TSH ella se libera de forma pulsátil durante todo o dia, pero mais especificamente na noite, justamente antes do horário que vamos dormir. Pero el tiempo de vida de la TSH en la sangre es largo, más o menos cerca de 50 minutos, ¿no? Y sus pulsos de producción no son muy elevados como de otras hormonas. Por eso vamos a ver en la clínica que para diagnosticar un hipotiroidismo o hipertiroidismo vamos a utilizar mucho la TSH, ¿no? Claro que vamos también medir en nuestros pacientes la T4, la T3, ¿no? Para ayudar en el diagnóstico, pero la TSH es fundamental justamente porque tem um tempo de media-vida um pouco mais largo na sangre, e aí, medindo a TSH, vamos conseguir ter uma ideia se tem falta ou se está em excesso, porque se está em excesso ou tem falta, isso tem que ver, então, com hipotiroidismo ou hipertiroidismo, não? Como vamos ver mais adelante. Solamente para dizer que nossa TSH, aqui temos o receptor, então, de acoplado à proteína R, e a TSH, a estrutura, ela é uma... La TSH ela es proteica, no es una sustancia proteica, y ella tiene dos subunidades, que es la A y la B. La subunidad A es una subunidad que también se compartilha con otros tipos se comparte con otros tipos de hormonas, ¿no? Y la que es específica, que es la identidad, que dice, esa es una TSH, es la subunidad B, que justamente va a acoplar com a proteína el receptor, ¿no? El receptor. Ahora, ¿cómo funcionan las hormonas tiroideas? Aquí tenemos ya T4, T3. La T3 es la única que va a actuar directamente en su receptor. Y el receptor de la T3 es un receptor nuclear. Entonces, los receptores que mencioné anteriormente son receptores de membrana. Ahora, el receptor de las hormonas tiroideas es un receptor nuclear que va a actuar justamente dentro del núcleo, va a se acoplar aquí en su receptor y entonces a través del RNA mensajero ahí va a tener las proteínas y todos los efectos que vamos más adelante a revisar, ¿no? Ahora sobre la producción ahora ¿cuál es sobre la producción de las hormonas tiroideas, ¿no? Que es muy importante.
Antes de mencionarmos básicamente cómo se producen las hormonas tiroideas, vamos a hablar sobre el metabolismo del yodo, que es muy importante. El yodo, él está presente en los alimentos. Entonces, tenemos el yodo en los alimentos, ¿no? En forma de yoduro y también a través del agua. Pero dependiendo de la edad, vamos a tener cantidades diferentes de necesidad que nuestro cuerpo necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, los niños y adolescentes necesitan entre 90 a 120 microgramos por día de yodo, los adultos 150 microgramos por día y las mujeres embarazadas o las que amamentan necesitan más de 200 microgramos. Y yo ya expliqué un poquito por qué es importante que una mujer embarazada es importante que tenga más cantidad de hormona tiroidea, justamente porque va a necesitar el feto justamente en las primeras semanas para su desarrollo, ¿no? Entonces es muy importante. Cuando una mujer quiere estar embarazada, es muy importante ver los niveles de las hormonas tiroideas, ¿no? Justamente una doctora endocrina que tuve la oportunidad de conocer nos mencionó también que cuando una mujer está intentando quedarse embarazada y no consigue, una de las cosas que le piden es justamente sus hormonas tiroideas, porque eso quizás puede hacer con que esté retrasando un poco más el hecho de quedarse embarazada. Entonces, muchas veces los endocrinos le recetan un poquito más para que elevar un poquito más y ahí conseguir lograr estar embarazada. Entonces, eso es muy interesante, me pareció súper chévere, ¿no? Así que las hormonas tiroideas realmente son súper, súper importantes en el embarazo. Ahora, ¿cómo que se metaboliza, no? Entonces, la ingestión de 150 microgramos, como mencionamos, que es para el adulto, la mayor parte va a estar en la tiroides, ¿no? Va a ser absorbida por la tiroides en forma de ioduro. Y una pequeña parte, o sea, 30 microgramos aquí va a estar en líquido extracelular, ¿sí? Más que todo, va a estar ligado a proteína, ¿no? Va a estar ligado a proteína en el líquido extracelular. Pero de 120 microgramos, yo solamente voy a usar 80, por ejemplo, para producir mis hormonas tiroideas que vão ter seus efeitos em demais órgãos, não? E o restante de esses 120 eu vou aí jogar a mi líquido extracelular, não? Então, depois que mis tejidos utilizam as hormonas tiroideas, há um metabolismo dessas hormonas e mais adelante vamos ver como passa esse metabolismo, não? E quando há um metabolismo, vamos reciclar este yodo, porque é muito importante. Aqui não se desperdicia nada, todos vamos utilizar, não? Se recicla e se utiliza outra vez. Então, desse 80 que utilizamos nas hormonas, vamos reciclar 60, não? E, como podemos ver, de 150 microgramos que ingerimos, liberamos ou excretamos por la urina 130 microgramas, ou seja, praticamente 90%, não? E os 20% restantes para las heces. Pero eso se da porque siempre tenemos que estar ingiriendo alimentos con yodo. Básicamente, hoy en día tenemos yodo en la sal. Las sales que consumimos ya tienen una cantidad de yodo que ya es la necesaria para nuestras necesidades diarias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de la deficiencia de yodo? ¿No? Porque es muy importante que haya un consumo de yodo. El cretinismo, no sé si ya escucharon hablar de esa enfermedad, el cretinismo congénito y endémico, ¿no? Y es una de las principales, es la verdad la principal enfermedad mental que ocurre en niños que es prevenible, es por la falta de yodo. El cretinismo es una enfermedad que va a causar retraso mental y del crecimiento y se va a producir en niños que têm essa deficiência na região que vivem, ou também quando a mamá tem muito poucas hormonas tiroideas ou um hipotireoidismo durante o embarazo. Então, isso também vai fazer com que o feto tenha poucas hormonas tiroideas, não? Então, pode generar um hipotireoidismo congênito que me vai generar um cretinismo também. Então, quais são as regiões aqui? Tem um mapa onde há as regiões no mundo que mais têm carência de yodo, ¿no? Y como podemos ver algunos países de África, ¿no? Principalmente África Central, tenemos una deficiencia moderada grave. También algunos países de Asia, norte de Asia, muchos países de norte de Asia tienen una deficiencia también, ¿no?
E aí, basicamente, países aqui da América do Sul têm uma suficiência, digamos, não? De América do Norte também, pero é muito importante ter isso em conta, não, em consideração. E aqui, como vemos um ninho com cretinismo, não? Vemos algumas características muito importantes, não? Aqui, como podemos ver em essa linha, que está relacionado aqui também com essa pequena legenda que coloquei para nos ajudar. Uma das características são os pelos, que são secos, grossos e escassos, não? As cejas laterais são caídas, há edema periorbitário aqui, como podemos ver, não? E a linha como que tem uma cara também um pouquinho inchada e de aburrida, não? Então, essas são algumas características físicas que podemos ver em um ninho que tem cretinismo. A parte exatamente de seu desenvolvimento físico, em los niños é mais expressivo as deficiências neurológicas e mentais, não? Porque as hormonas tiroideas no período pré-natal, não? E também natal, quando é feto todavia, as hormonas são muito importantes no desenvolvimento do sistema nervioso central. Então, são niños que vão crescer com muita deficiência mental e também alguns rasgos físicos que podemos observar de acordo a uma avaliação aí que hacemos, não? Agora, como que vamos dar a produção de las hormonas tiroideas, não? Algumas coisas muito interessantes aqui, e eu vou explicando por partes, não? Então, revisando a anatomia, essa aqui é a parte basolateral de nossa célula. Este é o tirocito, ¿no? Nossa célula de la tiroides, que conforma nosso folículo, que é a unidade funcional de nossa glândula. Imaginem que aqui há como um vaso sanguíneo, não? Então, imaginemos que aqui há um vaso sanguíneo. Imaginemos que aqui está o coloide, não? Que justamente vai ser essa trajetória do vaso sanguíneo, tirocito, coloide, para a produção de nossas hormonas. Então, aqui temos o NIS, que é um symporter ou um symportador, que vai passar o sódio, então, de la corrente sanguínea ou do meio extracelular para o meio intracelular. E o iodur vai aproveitar justamente esse gradiente do sódio para ingressar junto, não, com o sódio, pero vai ingressar em contra de seu gradiente, não? Então, pero todo isso tem que ver primeiramente com o TSH. Então, o TSH aqui não tem receptor de TSH, pero se buscam outras imagens em Google, vão ver que no tirocito vai ter aqui receptor de la TSH, não? Déjame ver aqui se consigo uma pluma. Aqui. Então, aqui, vamos imaginar que aqui vamos ter, então, nosso receptor de TSH. ¿Ya? Então, esse receptor, quando aqui chega a TSH e vai, então, em nosso receptor, que é acoplado à proteína R, e vai actuar através do AMP cíclico, então, vamos ter uma série de funções que vai passar dentro do tirocito. Por exemplo, a TSH vai regular a síntese de la NIS, ou seja, de este symportador. Vai regular sua síntese e também sua atividade. Quando tem que funcionar mais, quando tem que funcionar menos. A TSH também vai estimular a produção da tiroglobulina. Vamos ver que a tiroglobulina que está aqui é super importante também para a produção das hormonas tiroideas, não? E a parte disso, também vai estimular de uma forma mecânica o volume do tirocito, fazendo com que se quede maior, não? E, consequentemente, os folículos e a glândula. Por isso, os pacientes que, por exemplo, têm a enfermidade de Graves, que têm um hipertiroidismo autoimune, como vão a simular uma ação aumentada de nosso TSH, porque uma enfermidade de Graves, quando é autoimune, os anticorpos vão acoplar aqui nosso receptor e vão fazer o papel do TSH, por assim dizer, não? É como se estivesse vindo bastante TSH. E como a TSH é um estímulo para o crescimento, então vai agrandar, porque vamos começar a produzir mais hormonas. Por isso, muitos pacientes que têm essa condição patológica têm bócio. E aí vamos poder palpar em nosso exame físico um bócio, que é justamente o agrandamento de nossa glândula, não?
Entonces, eso es muy importante. Y ahí sabemos que eso pasa justamente por la acción de nuestra TSH. Después tenemos, como yo mencioné entonces, nuestro cotransportador, que va a transportar 2 moléculas de sodio y una molécula de ioduro, ¿no? Aquí vamos a tener la pendrina. La pendrina también es otro receptor muy importante, pero al contrario del NIS, la pendrina ella va a ser un camino invertido. Ella es como un antitransportador, porque ella me va a botar, como se puede ver, ioduro y me va a ingresar un cloro, entonces va a ser el revés, ¿no? Entonces, es muy importante la pendrina, que va a hacer esa transferencia del ioduro que está en el tirosito para el yodo hasta nuestro lumen de nuestro coloide. Pero no sé si ustedes ya se mencionaron alguna vez, algunos de los doctores, pero cuando tenemos una deficiencia congénita o alguna mutación, mejor dicho, cuando tenemos una mutación en la pendrina y esa pendrina no funciona, entonces consecuentemente no vamos a tener el paso del yodo, que es fundamental para la hormona tiroidea, tener esa síndrome que se llama síndrome de Pendret, ¿no? Que justamente es un trastorno caracterizado por defectos en la organificación del yodo. El paciente va a presentar bócio y también sordera sensitiva neuronal. ¿Por qué eso? Porque la pendrina también está presente no solamente en la glándula tiroidea, pero también está presente en el oído interno, ¿no? Y en otros tejidos, ¿no? Entonces, el paciente que tiene una mutación en ese receptor va a tener algunas complicaciones patológicas, no solamente en la glándula tiroidea, pero en otras cosas también, ¿no? Entonces, es muy importante. Y la TPO, que es la peroxidasa tiroidea, que es justamente esa enzima que voy a estar comentando aquí también. La TPO que va a ser parte, básicamente, de todo el proceso, ¿no? Pero vamos, entonces, a saber más o menos cómo pasa, ¿no? Aquí quiseram cambiar de color, aquí vamos a usar otro color. Entonces, el primer paso que tenemos, vamos a tener entonces el TSH llegando, estimulando la NIS para ingresar entonces el ioduro. Ese ioduro va a pasar a través de la pendrina y va a llegar aquí en el lumen de nuestro coloide, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? La TPO, justamente la TPO que va a estar aquí, que es nuestra enzima peroxidasa, ella va a utilizar el peróxido de hidrógeno, ¿no? Va a utilizar el peróxido de hidrógeno como un oxidante para catalizar la reacción del ioduro y transformarlo en yodo, ¿no? Entonces, ese es un paso muy importante. Primero es la organificación. Entonces, vamos a tener la organificación, que es el ioduro, a través de la enzima TPO, que va a utilizar en esa transformación química, como oxidante va a utilizar el peróxido de hidrógeno, entonces va a dar lugar a la organificación. La TPO también es muy importante porque va a tener el proceso de iodación. ¿Qué es ese proceso de iodación? Vamos a usar la tiroglobulina. La tiroglobulina es un componente muy importante, es el principal componente del coloide, es una proteína también, que aquí vamos a tener lugar a una iodación y acoplamiento. O sea, la TPO va a ser responsable por agregar esos yodos en residuos tirosilos de nuestra tiroglobulina. Entonces, básicamente va a ser como una pega, ¿no? La TPO es una pega que va a hacer con que el yodo organificado pueda apegar en nuestra tiroglobulina, ¿no? Y ese es el proceso de iodación. Y también la peroxidasa va a ser importante en el acoplamiento. O sea, aparte que yo voy agregando iodo en mi molécula de tiroglobulina, yo voy formando diferentes moléculas, ¿no? Ahí vamos a hablar en el próximo slide de cuáles son esas moléculas, pero la función de esas moléculas es lo que me va a producir la T3 y T4. Entonces, después de eso, nosotros vamos a través de la pinocitosis, si ustedes se acuerdan, es como que la membrana apical va a formar podocitos que me va a engolir, ¿no? Como que tragar esa tiroglobulina que está acoplada para dentro del tirocito, ¿no? Y aquí nosotros vamos a tener unas proteasas muy importantes que van a ser responsables por como que diluir esa tiroglobulina que está acoplada
Y ella entonces va a liberar la T3 y T4. Y los remanentes, las sustancias remanentes aquí, vão ser recicladas, ¿no? Por una enzima llamada desalogenasa, que vai ser justamente essa desiodação. Que seria isso? Vai sacar os diodos de mi tiroglobulina remanente. Então, eu vou ter a oportunidade de reciclar meu diodo e também de reciclar mi tiroglobulina. Aqui, a tiroglobulina vai ser produzida no complexo de Golgi, porque, se acordam, a tiroglobulina é uma proteína, não? Então, ela vai ser produzida aqui no retículo endoplasmático rugoso, vai ser enviada ao complexo de Golgi, que, na verdade, vai ser responsável por secretar o precursor de tiroglobulina, e então, mi tiroglobulina vai ser, então, excretada, por assim dizer, as amicoloides e fazer todo esse processo, não? Então, digamos que a fase 3 seria mi iodação, mi fase 4 seria mi acoplamento, e a fase 5, quando justamente eu tenho a liberação de mis hormonas tiroideas, outra vez, hacia mi vaso sanguíneo, não? Se acordam que aqui temos um vaso sanguíneo. É muito importante também ter em consideração a TPO, porque a TPO vai ser blanco de fármacos. Quando temos um paciente hipertiroideo, temos que, de alguma forma, bloquear a produção de hormonas. E uma das formas é usar medicamentos que vão a bloquear a TPO, que vão se ligar a TPO justamente para fazer com que ela não haga sua função, não? E aqui temos os medicamentos que são chamados as tionamidas. Aí temos o metimazol e el propiltirouracilo, que são dois exemplos de tionamidas que estão dentro da família. As tionamidas são uma família de vários fármacos, não? E um desses fármacos é o propiltirouracilo e o metimazol, que vão ser utilizados a esses pacientes hipertiroideus, não? Como primeira linha. Pero isso vamos ver quando repassemos hipertiroidismo e hipotiroidismo em uma outra oportunidade, não? Então, outra coisa que é muito importante é que de las hormonas que se vai excretar, T3 e T4, 80% que me vai excretar é T4. 80% é T4. Então, vamos ter a produção muito maior de T4, não? Comparado com T3, não? Agora, aqui é a parte mais química da coisa, não? Aqui temos a molécula de la tiroglobulina, e aqui vamos ter um anilho, o anilho de la tirosina. E esse anillo tem seus resíduos, ¿no? Donde se vai acoplar os iodos organificados. Aqui, por exemplo, quando temos um iodo que se pegou neste anillo ou nesse resíduo de tirosina, então vamos ter a monoiodotirosina, que é a MIT, também conhecida como MIT. E aqui quando temos dois iodos, temos a 3,5 diiodotirosina, ou DIT, aqui. Não sei se vocês também se acordam em bioquímica, mas bem em química, quando vimos, não, essas substâncias químicas e pues, como se ligam, não, os carbonos, os hidrógenos e tudo isso. Aqui temos como também uma forma de numerar os enlaces que se tem neste anillo. Por exemplo, aqui seria 1, aqui seria 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5 e aqui 6. Então, de acordo a onde você vai pegar mi iodo, eu vou ter a nomenclatura, não? Então, por exemplo, eu tenho a monoiodotirosina, é porque mi iodo está justamente na parte 3 de mi anillo, ¿no? Justamente onde estão mis enlaces que vou enumerar. Está na posição 3, por assim dizer. 3. Agora, vamos ter o acoplamento. O acoplamento é a junção. Quando eu tenho dois MITs, então, quando eu tenho uma MIT e uma DIT, eu vou ter a triiodotironina. Ou seja, porque eu vou ter 1, 2, 3 iodos acoplados a mis resíduos de tirosina. O acoplamento também é importante porque eu vou ter dois anilhos, um interno e um externo, que vai estar ligado por um éter, não? Então, aqui eu tenho meu anilho interno e tenho meu anilho externo, não? Perdão, chicos, aqui é um pouquinho
Quizás mi letra no va a estar muy entendible, pero creo que se me siguen van a entender lo que estoy haciendo aquí. Entonces, ese es el anillo interno. Aqui é a tentativa de ser uma letra I. E esse é meu anillo externo, ¿no? Então, de acordo à posição onde os diodos se vão a pegar, eu tenho a nomenclatura. Isso é importante porque vamos falar um pouquinho adelante, mas é muito importante entender isso. Agora, quando eu tenho dois DITs, aí eu tenho a tetraiodotirosina, não? E aqui eu vou ter a triodotironina reversa, não? Que depois vamos falar mais adelante, que é a T3 reversa. Pero las que son más importantes para nuestro organismo son estas dos. Entonces, aquí nosotros tenemos tirosinas. MIT y DIT son tirosinas. Y T3 y T4 son tironinas. Eso también es muy importante. Ahí las tironinas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían los trastornos de síntesis congénitos? ¿Será que tendríamos algunos problemas en este camino que percorrimos? Algunos de los problemas podrían ser... básicamente es importante saber que esos trastornos de la síntesis son casos muy poco frecuentes de hipotiroidismo congénito, ¿no? Como yo expliqué, hay hipotiroidismo congénito justamente porque la mamá quizás durante el embarazo no tenía hormonas tiroideas suficientes o cuando el niño era bien chiquito, ou seja, em sua fase pré-natal não tinha também essa ingestão, e também quando é niño, quizás não pode que não tenha essa ingestão de iodo e ter um hipotiroidismo também, que é o cretinismo depois, não? Pero se temos problemas na síntese da hormona, também podemos generar um hipotiroidismo congênito. E quando passa isso, quais seriam os motivos ou as causas? Seriam mutações recessivas de alguns genes, não? Genes que codificam para a TPO, que é nossa peroxidasa, a tiroglobulina, pero também são identificados alguns defeitos no receptor de TSH, a NIS, a pendrina, a generação de peróxido de hidrógeno e a desalogenasa. ¿Se acuerdan que a desalogenasa é a enzima que justamente vai reciclar, ¿no? Aqui, quando volvemos aqui, vamos ter essa enzima. Vamos ter a enzima que vai justamente reciclar a MIT e a DIT, que não foram utilizadas para produzir T3 e T4. Então, aqui eu vou reciclar para, então, ter mi iodo, outra vez, e mi tiroglobulina. Então, eu posso ter um defeito aqui, posso ter um defeito aqui em mi NIS, um defeito em mi pendrina, que já sabemos que ela é a síndrome de Pendrell. Posso ter também um defeito em mi próprio receptor de TSH, não? Então, são alguns transtornos congênitos que temos. Então, sabemos que quando temos esse defeito de biossíntese, a glândula não vai ser capaz de sintetizar suficientemente as hormonas, não? Então, isso nos pode causar um hipotiroidismo e aparição de bócio, não? Consequentemente. Agora, não sei se vocês já escutaram também, os que já repassaram endocrino, mas quem todavía não repassou, temos esse efeito que é bem conhecido, que é o efeito Wolff-Chaikoff. É decir, quando temos... muitas vezes, ou seja, sabemos que nossas hormonas vão ser produzidas por la TSH, pero suponte que não há TSH por um momento. A glândula todavia vai ter capacidade de regular a quantidade de iodo que capta, não? E vai conseguir sintetizar. Pero isso não é por muito tempo, pero sim, se temos por algum motivo uma ausência, de uma forma temporária, a glândula se pode adaptar. Agora, quando temos um aporte muito grande de iodo, quando temos iodo em altíssima quantidade, há gente que quizás toma vitaminas ou suplementos que contêm iodo, não? E acabam que ingerem em excesso. Então, isso se vai produzir, vai ser com que tenha um bloqueio na organificação de iodo. Sabemos que a organificação é através da TPO, não? Que vai ajudar com que meu ioduro se transforme em iodo. Então, vou ter um bloqueio da organificação. E esse fenômeno é o efeito, exatamente este efeito, ¿no? Que estamos estudando, Wolff-Chaikoff. Pero é um efeito reversible, porque imagínense que eu tenho um bloqueio por muito tempo de minha organificação de iodo. Então, eu posso ter um hipotiroidismo. Então, mira como a glândula é inteligente. Para evitar um hipertiroidismo por um excesso de iodo, a glândula por um momento se bloqueia, não?
Eso por unos 2 días, por ejemplo, hasta que las concentraciones séricas de las hormonas tiroideas bajan. Entonces, cuando baja, entonces vuelve a producir otra vez, ¿no? Y eso va a impedir también un hipertiroidismo inicial y también un hipotiroidismo subsiguiente, ¿no? De este bloqueo. Entonces, ese es el efecto. Para quien no llevó endocrino todavía, eso ven en examen, porque me acuerdo que los doctores colocaban eso en examen. Entonces, es muy importante entender ese efecto, incluso porque eso también está relacionado con el tratamiento de los trastornos de hipertiroidismo también, que vamos a hablar en una otra ocasión. Ahora, ¿cómo que vamos a tener lugar en nuestro transporte, ¿no? En el transporte de las hormonas tiroideas? Es muy importante recordar que la fracción que va a tener acción en los tejidos es la fracción libre. Es decir, tenemos nuestras hormonas T3 y T4. Entonces, una parte de esas hormonas van a estar en proteínas, ¿no? Vão ser transportadas a través de proteínas. E uma outra fração vai estar livre, ¿no? Aqui vai estar livre, uma L de livre. Então, justamente a fracção que vai exercer suas funções em la corrente sanguínea, en la circulación, es la fracción libre. Pero entonces, ¿cuál es la importancia de tener hormonas que estén ligadas a proteínas, ¿no? Aquí tenemos algunas proteínas transportadoras de T3 y T4, ¿no? Que vamos mencionar más adelante. Pero ¿cuáles son esas funciones de esas proteínas transportadoras? Es justamente tener el depósito de hormonas, ¿no? Y también que se distribuyan de forma uniforme en la circulación. Entonces, es interesante que 99,7% de la T4 está ligada a proteínas transportadoras y 99,8% más o menos la T3. Entonces, casi toda la hormona tiroidea, las hormonas tiroideas están en proteínas transportadoras. Entonces, solamente una pequeña fracción es la que está circulando y teniendo sus acciones en los tejidos, ¿no? Entonces, tenemos bastante reserva, la verdad. Ahora, ¿cómo son transportadas essas hormonas? A T4, temos 3 tipos de transportadoras, proteínas transportadoras. La TRB, que é a transportadora, la globulina transportadora de tiroxina, la TTR, que é a transtiretina, e la albúmina. ¿Sí? Tenemos estas 3 proteínas transportadoras que são responsáveis por transportar nuestras hormonas. Pero la más importante, o más bien que tiene mayor afinidad por las hormonas tiroideas, es la TRB. Ella, de forma general, es responsable por transportar cerca de 80% de todas las hormonas. Y el 10% más o menos la albúmina, ¿no? Ahora, hablando específicamente de la T4, 75% aproximadamente es transportada por la TRB. Un 15% por la transtiretina y el restante en la albúmina, ¿no? Y la T3, 80% en la TRB y el restante se distribuye entre albúmina y la transtiretina. De forma general, como les mencioné anteriormente, los tirocitos liberan mayor cantidad de T4, ¿no? Entonces, en nuestra sangre hay más T4 que T3, ¿no? Pero las proteínas transportadoras tienen una mayor afinidad, por la T4, ¿no? Entonces, la fracción de T3 libre es mayor que la de T4, exactamente porque las proteínas tienen mayor afinidad por la T4, pero tenemos menos T3, como vimos, ¿no? En forma de cantidad general. Tenemos menos T3 en la circulación, ¿no? Porque es producida en menor cantidad, ¿no? Entonces, eso es importante saber, ¿no? Que si comparamos la fracción entre T4 dividido por T3, hay mayor fracción de T3 en la sangre, porque tiene menor afinidad por las proteínas transportadoras. Pero en cantidad, en nuestra sangre tenemos más T4, ¿sí? Porque nuestra tiroides va a producir más T4. Entonces, es importante para no se confundir, ¿sí? En eso. Ahora, ¿cómo que ocurre el metabolismo de nuestras hormonas, no? Tenemos las desiodasas. Las desiodasas son enzimas que van a metabolizar nuestras hormonas tiroideas, ¿no? Las hormonas tiroideas tienen varias formas de tener su metabolismo o de metabolizarse, pero la más importante es a través de la desiodación o de las desiodasas.
Entonces tenemos tres tipos, la D1, la D2 y la D3. Ellas se van a caracterizar por su ubicación, se van a diferenciar por su acción, ¿no? Y en el enlace que ellas se van a pegar, porque ellas se van a pegar justamente en el enlace que revisamos anteriormente, ¿no? ¿Se acuerdan que el yodo puede apegarse con la tiroglobulina en diferentes lugares, por así decir, ¿no? Entonces, la D1, D2 y D3 también van a tener esta misma dinámica, ¿sí? La desiodación de la T4 mayormente se va a dar por la T2, la D1 y la D2, ¿no? Que es la principal fuente de T3. La desiodación, ela va básicamente a hacer con que la T4 se transforme en T3, porque si se acuerdan en nuestro receptor, aquí voy a regresar un ratito, aquí, en nuestro receptor nuclear, que está en la parte del núcleo, solamente quien va a llegar hasta el receptor es la T3, entonces de alguna forma mi T4 se tiene que transformar en T3. Entonces eso se va a dar o por mi D1, mayormente, o por mi D2, ¿no? Ahora, si es por D1 o D2, va a depender del tejido que está, de la situación del paciente también, de su estado de salud. Y eso yo voy a explicar un poquito más adelante qué es lo que tiene que ver, ¿no? Entonces, aquí tenemos entonces las desiodasas tipo 1, tipo 2 y la tipo 3, ¿no? Entonces, las diferencias entre ellas es su rol, su localización, sitio donde ellas van a actuar dentro de la fórmula química, ¿no? De la estructura química, la conversión y algunas otras cositas que voy a estar mencionando. Entonces, la D1, ella va a proveer T3 al plasma, ¿no? La D2 va a proveer T3 a la célula. Y la desiodasa tipo 3 no es lo más importante porque ella va a tener una función diferente. La verdad, ela va a inactivar la T3 y la T4, ¿no? Entonces, ¿dónde está la localización de cada una? La D1 está en el hígado, riñón y la tiroides. La D2 está mayormente en el sistema nervioso central, la grasa parda, la hipófisis y la placenta. Y la tipo 3 está más en el sistema nervioso central y la placenta. Ahora, en el sitio de desiodación, ¿se acuerdan que ahí en nuestro anillo que vimos, más o menos, voy a me acordar, creo que era así. Entonces, el yodo podría se ligar aquí, en esa posición 3, en la posición 5, ¿no? Entonces, la desiodasa también va a actuar así. Entonces, ella se puede ligar, ahí aquí tenemos el éster y aquí tendríamos otro anillo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que aquí era el anillo interno que les había mencionado? Y aquí era el anillo externo. Entonces, la D1 se va a pegar en el anillo externo, justamente en la posición 5', ¿no? Porque, no, aquí es 5', el primer anillo, nosotros lo nombramos como 3 o 5, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando tenemos dos anillos, cuando nombramos a partir del segundo anillo, ahí ya lo nombramos diferente, como 3' y 5', ¿no? Entonces, la D1, ella va a actuar en el anillo externo, en la posición 5'. Entonces, ella va a actuar justamente en esta posición. Esa posición, ela va a desintegrar el yodo, y entonces vamos a tener una T3. No vamos a tener la T4, que va a transformar en una T3, ¿sí? Chévere. Ahora, la D2, ella también va a actuar en el anillo. Básicamente lo mismo, ¿no? Básicamente las dos van a hacer lo mismo. Y la desiodasa 5', ella va a estar en el anillo interno. Entonces, ella ya va a se pegar aquí, en la posición 5' del anillo interno. Entonces, ela se va a pegar en esta posición, ¿no? Del anillo interno. Entonces, ella se va a activar el T3 y el T4. Entonces, pero ella de igual forma como está sacando un yodo, yo voy a tener una T3 también, pero aquí es la T3 reversa, ¿sí? Que va a tener una acción diferente.
Ahora, el propiltirouracilo y el iodato son fármacos, y aquí ellos están en esta tabla, ¿por qué? Porque la biotransformación de T3 en T4 puede deteriorarse, o sea, eso de T3 en T4 puede deteriorarse por el ayuno, por una enfermedad generalizada, por un traumatismo agudo, por la administración de vía de contraste por vía oral y por fármacos. Entonces, el propiltiuracilo, por ejemplo, va a inhibir la D1. Y se acuerdan que yo había dicho que el propiltiuracilo es un tipo de tionamida que es usado en pacientes con hipertiroidismo, que justamente tienen una producción excesiva de hormona tiroidea. Entonces, ese fármaco va a actuar en varios sitios, justamente para evitar la producción excesiva de hormona tiroidea, ¿no? Entonces, aquí vimos, ¿y cuál es la importancia entonces de la T3 reversa que yo mencioné? Que va a inactivar la T1 y T3, perdón, la T3 y T4. No sé si también ya escucharon hablar de síndrome del eutiroideo enfermo. Es cuando un paciente no tiene síntomas de hipotiroidismo, pero en su laboratorio sus hormonas tiroideas están bajas, pero él no presenta ningún síntoma. Pero ele tem uma enfermidade de fondo, ou uma infecção, ou uma fiebre. Geralmente são pacientes que podem ter fiebre, não? Então, aí chamamos que é um paciente que tem um síndrome de eutiroideo enfermo. Eutiroideo porque ele está aparentemente bem, não tem nenhum síntoma, não? Pero é também um síndrome porque é um paciente que vai ter uma situação patológica de saúde. Então, ele vai ter algum tipo de enfermidade que não está necessariamente relacionada por la baja hormona tiroidea, não? Então, como podemos, por exemplo, saber se um paciente tem esse síndrome, não? Como eu disse, é um paciente que tem hormonas bajas, não tem nenhum síntoma, é um paciente que tem alguma outra enfermidade, pero de todas formas tiene que excluir un hipotiroidismo. Eso de todas formas. Y cuando se excluye el hipotiroidismo, entonces ahí podemos tener, ¿no?, un caso de un síndrome eutiroideo enfermo. ¿Y cómo se trata ese paciente? No tenemos que darle hormonas tiroideas, tenemos que tratar la enfermedad de fondo que ese paciente está teniendo, ¿no? Entonces, para terminar, aquí tenemos la acción de las hormonas tiroideas, ¿no? É muito importante que durante o desenvolvimento, como eu já havia mencionado, elas estão implicadas em la maduração do sistema nervioso central do feto, não? Também de los huesos e do intestino, pero mais que todo do sistema nervioso central. En el adulto vai contribuir mais que todo en el metabolismo, ¿no? En el metabolismo energético, en el consumo de oxígeno, en el sistema nervioso também, en el corazón. Entonces, por ejemplo, ele vai regular los processos anabólicos e catabólicos de carboidratos, proteínas e lípidos, ¿no? Entonces, es muy importante las hormonas en el metabolismo de lo que comemos, básicamente. Também tem ações cardiovasculares, porque vai aumentar a contractilidade e frequência cardíaca. E já adelantando um pouquinho, um paciente hipertiroideo que tem excesso de hormona tiroidea, muitas vezes, especialmente nos ancianos, são ancianos que vão ter alguma arritmia ou algum problema se vão apresentar com um ataque cardíaco, não? Então, por quê? Porque também tem uma ação no sistema cardíaco, cardiovascular, as hormonas tiroideas, não? Também é importante no crescimento e na diferenciação tisular. Também tem que ver com a mineralização óssea, com a termogênese, não? Então, basicamente, essas são as ações de nossas hormonas, não? E isso é todo, chicos. Eu utilizei, mais que todo, Harrison, que é um livro de medicina interna que eu super recomendo a vocês. É um livro muito bueno. Me ajudou muito no curso de endocrino de quinto ano que llevé agora em primeiro ciclo. E é um livro muito completo, tem todo de medicina interna, é super, super bueno. E ele tem Três Guerras também, que é um livro que me acordo que nos pediram para ler em segundo ano, quando llevamos endocrino e outras coisas. Então, tem coisas super legais, super geniais. Pero el Três Guerras é mais que todo fisiologia.
Dentro de Harrison, ustedes también van a encontrar un poco de fisiología, pero van a encontrar más clínica, tratamento, ¿no? Laboratório, então é bem interessante para quem está indo ao hospital, não? Ou vai ao hospital. E também utilizei um PDF muito interessante também, de uma faculdade de medicina. E assim que é todo, chicos. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Creo que no, Rafa, todo está entendido. Genial. Déjame dejar de compartir a pantalla aqui. Y queríamos agradecerte, Rafa, de verdad. Muchísimas gracias por el repaso. Esperamos poder tener otra oportunidad, ¿no? De que nos puedas acompañar en una siguiente ponencia. Gracias. Chévere, chicas. Gracias. Cuídense mucho. Gracias, Rafa.